Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gonzalo, por la presentación, y muchas gracias a las 5 organizaciones estudiantiles por organizar este acto tan necesario para homenajear no solo la figura de Charlie Kirk, sino sobre todo para defender aquí y en todas partes la libertad de expresión como la libertad básica a través de la cual se puede construir una sociedad política. Porque de esto quería hablar brevemente. A veces me preguntan o me piden que defina qué es el liberalismo de manera muy breve, muy sintética. Y bueno, una forma de hacerlo es vive y deja vivir. Pero hay otra, quizá un poco más técnica, o un poco más rebuscada, que me gusta más, que es una idea del pensador Scott Alexander, que dice que el liberalismo es un marco social para evitar la guerra civil, para evitar el enfrentamiento social a gran escala. ¿Por qué? Porque dentro de una sociedad encontramos a millones de personas con identidades individuales distintas. Es decir, una sociedad es un entorno plural dentro del que coexisten brazo con brazo, hombro con hombro, espalda con espalda, millones de personas distintas con cosmovisiones del mundo, en ocasiones enfrentadas y muchas veces irreductiblemente enfrentadas. Es decir, que no es posible que una termine absorbiendo a la otra, porque una supone la negación absoluta de la otra. Y la cuestión es qué marco social, qué marco jurídico, qué marco político permite que esas cosmovisiones plurales y tan heterogéneas y potencialmente enfrentadas entre sí puedan convivir sin matarse entre ellas, incluso, ya digo, negando la misma legitimidad de raíz. Esto es algo que en el caso de la pluralidad religiosa creo que se entiende muy bien. Es decir, una religión, si es verdadera, está sosteniendo que las demás son falsas y que, por tanto, las demás conducen a la condenación, o al menos a la no salvación de las almas. Y eso puede generar un impulso natural, incluso en personas bien intencionadas, de buscar la conversión forzosa de los demás, porque al final les está salvando de las llamas del infierno, o al menos de la condenación fuera de este mundo. Pero el liberalismo lo que defiende, lo que sostiene, es que incluso aunque creas que el otro se está equivocando de manera radical, de manera frontal, mientras viva su vida, ejerza su libertad dentro de una esfera de autonomía propia, que no atente, que no ataque, que no ejerza la coacción contra los demás, porque los demás también tienen su propia identidad, su propio proyecto de vida que quieren desarrollar sin ser pisoteados, sin ser anulados, pues es legítimo en este mundo que desarrolles esas actividades. Y si te equivocas en este o en el mundo que está quizá por llegar, pues es una cuestión que te afectará a ti y que será consecuencia la responsabilidad que va ligada a la libertad de los actos que tú libremente has escogido. Por tanto, el liberalismo, al predicar, al defender una estructura de derechos individuales ultramínimos, libertad individual o libertad de acción, propiedad privada, dentro de la cual poder actuar sin que otros interfieran con los medios que estás utilizando para completar tus proyectos, y libertad contractual o autonomía contractual para que las relaciones entre personas sean siempre consentidas y, por tanto, todo aquello que no es consentido no ha de tener cabida y todo aquello que es consentido sí. El liberalismo, al proporcionar ese marco jurídico, ese marco político ultramínimo, pero que establece las bases de la autonomía individual coexistiendo con la autonomía de otros individuos y, por tanto, la coexistencia pacífica dentro de una sociedad, es lo que posibilita evitar la guerra civil. Respétame, no me pisotees, a cambio de que yo te respete, a cambio de que yo no te pisotee. Pero claro, dentro de este marco jurídico ultramínimo de derechos individuales lo más mínimamente posible definidos, pues claro, si empezamos a ampliar la definición de qué son derechos individuales, por necesidad termina interfiriendo sobre la esfera de acción de los demás. Si yo tengo derecho a recibir algo de ti, tú tienes una obligación a entregarme algo a mí y, por tanto, tú ya estás subordinado a mi proyecto de vida y por tanto, no estamos en un plano de igualdad jurídica donde cada uno puede desarrollar su propio proyecto de vida. Pero dentro de esa sociedad liberal que busca justamente evitar el enfrentamiento civil respetando lo que es, lo que siente y lo que cree cada persona, obviamente también se puede expresar en público lo que uno piensa o lo que uno defiende, porque el liberalismo
obviamente, sostiene que la palabra no es una agresión, que la palabra no es coacción. Lo que es coacción es usar tu propia acción para anular, para pisotear, para atacar, para reducir o para asesinar a otra persona. Pero la palabra es persuasión que puede funcionar o que puede fracasar, pero es una herramienta de interacción legítima dentro de esa sociedad. Como mucho, le podremos pedir a otra persona que no te hable, pero no que no hable a los demás que sí quieren escucharlo, porque en ese diálogo voluntario entre personas, obviamente, encontramos la base de la estructura liberal, la cooperación consentida entre personas, y además encontramos también la base de la reflexión autocrítica de esa propia sociedad política, porque la sociedad política es una sociedad política que tiene que repensarse continuamente, es decir, no es el liberalismo o cualquier sistema político, filosófico, político, no es algo que se nos dé por revelación y que debamos aceptar como un dogma de fe absoluto, sin reflexión autocrítica, es algo que debe estar sometido a la crítica y a la crítica evolutiva. Quizá un sistema político pueda ser válido en un contexto histórico determinado y quizá, no digo que necesariamente sí, pero quizá deje de serlo en otro conforme las formas sociales, económicas van progresando. Esa es al final la tesis, de hecho, del pensamiento marxista. Podría ser que eso sea así y, por tanto, obviamente el sistema político ha de estar abierto a la reflexión crítica de raíz. Y la reflexión crítica de raíz significa no solo criticarlo en nuestro fuero interno, sino ser capaz de divulgar y de debatir las propias críticas que podamos hacerle al statu quo con otras personas que quieran a lo mejor defender ese statu quo o defender formas políticas alternativas a las existentes y a las que yo estoy promoviendo. Por eso, la solidez de un sistema político, que en última instancia depende del consenso implícito de las personas que habitan en él, se tiene que refrescar, se tiene que renovar a través de su defensa continuada en el tiempo frente a las críticas erróneas que recibe o a la incorporación de las críticas acertadas a las que se ha sometido. Y eso, insisto, es algo que solo es posible a través de la libertad de expresión, de la libertad de pensamiento y de la expresión libre de ese pensamiento crítico con el sistema político existente. Por tanto, cualquier sociedad que no pretenda reducir al individuo al sometimiento a un régimen político opresivo ha de dar cabida a la crítica abierta, a la posibilidad de crítica abierta o a la defensa de ese régimen político. Y diré más, creo que este principio, esta idea de que la libertad de expresión para criticar el sistema político existente o el sistema moral predominante dentro de una sociedad es especialmente importante, es especialmente pertinente que suceda en una institución en concreto, que es la universidad. La universidad es un foro académico precisamente para debatir ideas, para desarrollar y para debatir ideas. Y en una universidad que tenga facultad de ciencias sociales, con mucho más motivo, porque las ciencias sociales son justamente eso, la reflexión rigurosa, sistemática, científica, de la organización social en sus diversas manifestaciones. Y por tanto, en la universidad han de tener cabida el debate abierto de cualquier tipo de idea, por aberrante o por extravagante o incluso por antisocial que nos pueda parecer. Si tiene cabida, por ejemplo, el marxismo, que defiende pasar a cuchillo a los ahorradores capitalistas en aras de la revolución social, ¿cómo no van a tener cabida cualesquiera otras ideas, por alocadas que nos puedan parecer? Porque el punto es justamente ese. De entrada, unas ideas nos pueden parecer locas, insensatas, incluso peligrosas para la convivencia social. Pero podemos estar perfectamente equivocados con respecto a la calificación que le estamos dando a esas ideas. Y solo a través de la libertad de expresión y a través del debate es como podemos cerciorar si nuestras ideas son correctas y las otras equivocadas, o si debemos repensar nuestras propias ideas porque quizá las de enfrente estén en lo correcto o más en lo correcto o algo en lo correcto con respecto a las mías propias. Y eso es fundamentalmente lo que hacía Charlie Kirk.
como ha dicho Gonzalo, las ideas de Charlie Kirk no eran todas ellas, o incluso en su mayor parte, las ideas propias de un pensador liberal libertario, aunque sí tenía muchas en común, especialmente en la parte de la economía y de ciertos fundamentos de la política. Pero no era Charlie Kirk un pensador liberal libertario. Pero obviamente eso no significa que Charlie Kirk no tuviera derecho a decir lo que decía, a pensar lo que pensaba y a defender lo que defendía, cómo lo defendía y dónde lo defendía. Porque Charlie Kirk era una persona que defendía sus ideas y que debatía sus ideas en la universidad con universitarios, justamente desde las bases del respeto mutuo y del reconocimiento de esa esfera de derechos inalienables de cada una de las partes. Es decir, Charlie Kirk hacía la política como supuestamente nos dicen que hay que hacerla, a través de la deliberación pública. Es decir, a través del debate público, a través de la contraposición de ideas en público. Y a pesar de ello, o precisamente por ello, lo mataron. Y eso es el punto que considero más absolutamente crítico de todo ello. Más allá de que se haya segado una vida humana, como nos exponía Gonzalo, además una vida humana formando una familia y con hijos y, por tanto, extendiendo el drama de ese asesinato a una esfera familiar, interpersonal, pues muy cercana y que habrá devastado a buen seguro a todo ese entorno familiar, la trascendencia político-social que tiene ese asesinato va mucho más allá. Porque no hemos estado solo ante el asesinato de un loco que pudiese odiar a Charlie Kirk, y desde luego eso, por desgracia, puede existir en cualquier sociedad. Siempre hay elementos criminales que pueden ser profundamente intolerantes y que entiendan la palabra como violencia y que, por tanto, quieran responder a lo que ellos caracterizan como violencia con violencia legitimadora para escalar y asesinar a una persona. Lo más dramático del asunto, al menos desde una perspectiva, ya digo, político-social, dejando de lado lo personal, que obviamente a las personas afectadas le habrán sido con muchísima diferencia lo más dramático, desde una perspectiva político-social, lo más dramático ha sido toda la oleada de justificaciones que hemos escuchado sobre ese asesinato. Porque, en última instancia, cada vez que se legitimaba el asesinato de Charlie Kirk, lo que estaban diciendo es que las personas que piensan como él o que piensan alrededor de él, ni siquiera hace falta que tuvieran exactamente las mismas ideas, sino que estaban en los alrededores ideológicos de Charlie Kirk, en última instancia no tienen derecho a vivir porque sus ideas son inherentemente agresivas, inherentemente violentas y, por tanto, la sociedad tiene derecho a defenderse frente a esa agresión intelectual que supone pensar como se piensa y defender en público lo que se piensa. Y ese tipo de justificación de la violencia ideológica, desde luego, nos aboca a la guerra civil. Si decía que el liberalismo es un marco de convivencia para evitar la guerra civil, es decir, yo te respeto a cambio de que tú me respetes, yo te dejo pensar como piensas a cambio de que tú me dejes pensar como yo pienso, que una parte cada vez mayor de la sociedad esté dispuesta a negarle a la otra parte el derecho a vivir pensando como quiere pensar, obviamente rompe, si lo queremos, ese contrato social ultrabásico y aboca a la parte a la que no se le reconocen esos derechos, que tampoco quiera reconocérselos a la contraparte. Y por eso, como decía Charlie Kirk, cuando la gente deja de dialogar es cuando empieza la violencia. Pero siendo esto cierto, y esta es una idea, como ya os he dicho, muy liberal, muy radicalmente liberal, el drama aquí es que para muchas personas la violencia empieza cuando la gente empieza a dialogar de maneras que ellos no aceptan y no toleran. Y creo, en definitiva, que eso es lo último que deberíamos, en este momento, estar promoviendo como sociedad, y es lo primero que deberíamos combatir. Porque si se rompe ese consenso mínimo de dialogar, de intentar persuadir política, social, moralmente al otro, considerando que hay ideas que han de ser tabú, y que no solo han de ser tabú, sino que el mero hecho de romper el tabú implica una especie de derecho a asesinar a quien rompe el tabú, pues entonces
la sociedad se convierte inevitablemente en un conflicto civil. Aquellos que quieran expresarse como no se les permite tenderán a agredir a los otros, o al menos a agredirlos preventivamente, porque si yo sé que por decir lo que digo, por pensar lo que pienso, tú me puedes agredir, obviamente intentaré controlarte, aunque solo sea para sobrevivir, para subsistir. Y los otros también pueden terminar pensando lo mismo. Y por tanto, ahí encontramos, como digo, el germen de la guerra civil. Así que defendamos el pensamiento liberal desde la misma estructura de la sociedad, justamente para evitar el riesgo de guerras civiles. Muchas gracias.